Y bueno, pues ya estoy de regreso y gracias por seguir con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Como le decía antes de ir al corte, bueno, al inicio de este programa, la participación de todos los martes y jueves, hoy es martes, y está aquí, después de 110 días también de confinamiento, ya está con nosotros el licenciado Eleodoro Juárez González en una entrevista presencial, pero obviamente con la sana distancia que requiere de todas maneras este asunto. Licenciado Eleodoro Juárez, pues bienvenido, muchas gracias. Qué bueno que ya salió de casa. Sí, ya hombre, Sí. Después de ese confinamiento. Sí. ¿Ya cuánto tiempo, verdad? Pues ya son 3 meses y 10, 12 días aproximadamente. Sí, qué bárbaros. Pero también dicen por ahí en las redes sociales, incluso médicos, doctores, especialistas en la materia, que tampoco no es bueno estar encerrado tanto tiempo en casa porque pues, el cuerpo humano, nuestros órganos, pues necesitan también del aire, que podemos solamente respirarlo afuera de nuestras casas, necesitamos del sol, necesitamos de estar en la atmósfera porque de otra manera pues no vamos a poder salir adelante también. Sí, así es, en el confinamiento se deprime todo. Sí. Físicamente, emocionalmente, hasta espiritualmente, entonces es bien peligroso. Tratan de evitar un mal, pero se provocan otros. Otros, efectivamente. Como la medicina alópata, ¿verdad? Sí, exacto. Sana de algo o quita los síntomas de algo, pero trae a veces cosas un tanto peores. O sea, como en Ciudad Juárez, se tapa un bache, pero se abren otros. Sí, se tapa. Sí, efectivamente. Nunca faltará un bache en su camino. Sí, bueno, entrando en materia, licenciado Eleodoro Juárez, precisamente hablando de esto, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, pues ya está en Washington, en los Estados Unidos. Ya llegaría. Ya llegó. ¿Se fue en Uber o se fue? No, se fue en un avión comercial. Qué bien. Como es su costumbre, de hecho así lo anunció siempre, que él no usaría el avión presidencial, que ya está aquí en México, un avión que costó muchísimos millones está guardado. De pesos, pero está guardado, y él va en un avión comercial a esta cita, o a esta invitación del presidente norteamericano Donald Trump, y pues por primera vez se hizo la prueba del COVID-19, del coronavirus, y también está viajando con cubrebocas. Ese es el tema de hoy, pero también pues especialistas en la materia, especialistas en relaciones internacionales, en esto de los gobiernos, pues señalan que Andrés Manuel López Obrador tal vez vaya a una cita donde las cosas no van a salir con buenos resultados. Y pues este es el tema, desde el punto de vista de Eleodoro Juárez González. ¿Cómo ve usted esta salida de México para llegar a los Estados Unidos con el presidente Donald Trump? Bueno, muchísimos dicen que es inoportuna, que no es benéfica para México, que es incorrecta, que Donald Trump lo va a utilizar porque está en campaña política, sí, y que está buscando a un líder de latinos y sobre todo de latinos y mexicanos en Estados Unidos para granjearse votos de esta comunidad. Ahorita ningún voto es de despreciarse y que va a ser utilizado el presidente de México en ese sentido. Bueno, yo tengo mis reservas en ese aspecto, ¿verdad? La política es como un tablero de ajedrez. Cada quien trae su jueguito y cada quien trata de sacar el mejor provecho, el mejor resultado para ellos. Pero en este caso yo pienso que esta reunión, aunque parece un tanto inoportuna por el tiempo en que se da, yo creo que es benéfica para ambos mandatarios y es benéfica para ambos países. Pero para ambos mandatarios, como usted lo dice, Donald Trump pues ahorita está en una campaña política totalmente abierta, pretendiendo reelegirse, y yo no sé si en este momento, como usted bien lo dice, sea oportuna esta visita, porque las primeras expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador pues fueron: voy a representar con dignidad al pueblo de México, voy a defender al pueblo de México sus intereses, y pues si se expresa de esta manera, pues me preguntaría yo dónde quedaron también los temas de seguridad, de migración, de los apoyos económicos, por ejemplo, aquellos apoyos de Mérida para combatir la delincuencia, el narcotráfico apoyo en de México. Estados Unidos. Claro. Exactamente, pero habla de defender a México, no sé si sea la expresión correcta del presidente. No, creo que no.
Yo creo que debe de ir, pero en un plano de igualdad, no en un plano de retador, de que me van a atacar y yo voy a defender la dignidad de los mexicanos. No, yo creo que el presidente de México, esa figura, esa investidura, tiene una estatura y debe de hacerse valer. En este momento, por las circunstancias en que se da esta visita, es muy necesaria, yo así lo considero, que haya una buena relación entre ambos mandatarios. Tenemos una frontera, una línea de frontera de 3.169 kilómetros. Históricamente estamos muy vinculados, un país con el otro. Estamos muy mezclados, por así decirlo, estamos muy conjugados, la cultura mexicana con la cultura estadounidense. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Como si fuéramos una comunidad, una sola comunidad. Sí, nomás nos divide la frontera, pero en realidad tenemos muchísimo intercambio, estamos muy asimilados, sobre todo los que se van de México hacia los Estados Unidos. Históricamente, pues Estados Unidos, ¿cuándo fue su independencia? La Declaración de Independencia fue en 1776, surge como los Estados Unidos de Norteamérica. Y México, ¿cuándo fue nuestra independencia? Bueno, finalmente, ¿qué sería? En 1821, pero hemos estado vinculados. En otro tiempo, Estados Unidos, bueno, se quedó con más de la mitad de nuestro territorio. Como dijo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pero ellos se quedaron. Texas, que en 1846 se independizó y se anexó a los Estados Unidos, otros fue por compra, otros por presión, territorio, más de la mitad del territorio mexicano. Sí. Pero bueno, pues es un agravio que se piensa que no hemos perdonado a los mexicanos. Sin embargo, pues de cualquier manera, pues somos vecinos. Dependemos mucho los unos de los otros y mucho dependemos nosotros de Estados Unidos más que él de nosotros, y por eso pues nos conviene que entre ambos mandatarios exista esa magnífica relación, porque si le va bien a Estados Unidos nos va bien a nosotros, si le va bien al presidente de Estados Unidos y al presidente de México nos va bien precisamente a todos. Dependemos mucho de los Estados Unidos. Digo, ellos se quedaron con más de la mitad del territorio, pero pues nosotros lo llenamos de mexicanos y de latinos. Y más en este tiempo, cuando ya entró en vigor el TECMEC, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, precisamente, donde se espera que haya anuncios importantes en materia de inversión económica, llegada de empresas tanto estadounidenses, canadienses a nuestro país, en México. Y pues yo creo que este va a ser un punto muy importante que ojalá y se aborde. Sí, deben de abordarlo, pues ese tratado pues ya está aprobado, ya no hay nada que modificarle, simplemente es una especie de ratificación de ese tratado. Nos conviene mucho a los mexicanos el Tratado de Libre Comercio, aquel que negoció México con Estados Unidos, con el canciller Blanco, Emilio Blanco, sí. Chihuahuense, por cierto, con familias en Santo Tomás, Chihuahua. Santo Tomás Guerrero, Chihuahua. En Santo Tomás. Sí, efectivamente, fue magnífico. Herminio Blanco. Herminio Blanco. Sí. Y hoy, pues, este gobierno, a pesar de ser tan distinto en su ideología al de Estados Unidos, bueno, pues modificaron en ciertos puntos ese tratado, no lo derogaron, no lo abrogaron, al contrario, lo adecuaron a las nuevas circunstancias, y bien. Porque, insisto, nosotros dependemos muchísimo de Estados Unidos. Dependemos mucho de las remesas de Estados Unidos a México. Es dinero fresco que llega, apoya mucho a la economía de los mexicanos. Hay gente aquí en Estados Unidos que desearía que le fuera mal a ese país. Gente aquí, mexicanos pues, que desearía que le fuera mal a Estados Unidos, que le fuera mal a sus gobiernos. No, eso no es conveniente para nadie. ¿Cuántos millones de mexicanos están en Estados Unidos? Y viven mejor que muchísimos mexicanos, que la inmensa mayoría de los mexicanos. Ahí están, simplemente en California. ¿Cuántos hay? ¿Quién de Chihuahua, por ejemplo, no tiene un pariente, cuando menos, en los Estados Unidos? Claro. ¿Verdad? Sí. Todo lo que recibimos de allá, abren las puertas. Estados Unidos ha sido un país generoso al abrir las puertas a montones de mexicanos. Es un país bueno, es un país libre,
Unos dicen es un imperio, no sé por qué le llaman imperio. Un imperio es cuando va y se posiciona en un país y pone el propio gobierno y depende el gobierno de ese imperio, como lo hacía Rusia en su tiempo, hasta que con la perestroika finalmente dio libertad a esos países. Ahí sí fue un imperio, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estados Unidos tiene sus intereses en distintos países y donde tiene muchísimos intereses fincados es precisamente aquí en México. Entonces, nuestro presidente, yo creo que en esta visita y por las circunstancias en que se da, cuando menos pues va a traer un montón de elogios. Y ese carrito ya. Es el Jetta en el que Andrés Manuel López Obrador durante muchísimo tiempo pues se movilizó por diferentes partes de nuestro país cuando era candidato a la presidencia de la República. Después de unos meses pues ya tuvo que usar las camionetas blindadas, las Suburbans, porque pues obviamente en ese carrito pues no cabían más que el chofer y él, y tal vez un invitado en la parte de atrás, pero pues no tenían la capacidad que ahora es recomendable para que el presidente pues incluso pueda llevar una oficina móvil en esas camionetas. Pero también, bueno, llama la atención, licenciado Juárez, que en esta visita, que está ya el día de hoy, el presidente de México allá en Estados Unidos, pues llama también la atención que durante pues muchísimos meses, desde que se conformó la Guardia Nacional, el presidente norteamericano Donald Trump pues ha pues aplaudido la Guardia Nacional que ahora resguarda las fronteras entre México y Estados Unidos, y yo creo que ya van pues muchísimas felicitaciones, reconocimientos al presidente de México. Dice incluso Donald Trump que lo admira, que es un buen hombre, que es un buen gobernante, y pues si las cosas están así, pues yo creo que sí va a traer buenas cosas Andrés Manuel. A quien le conviene ahorita portarse bien con el presidente de México es a Donald Trump. Definitivamente, porque está en una circunstancia muy vulnerable, entiende que nuestro presidente es un líder de latinos, es un líder muy querido. Y no solamente en México. Por los latinos en Estados Unidos. Es un líder en México, pues tiene más de 30 millones de votos que lo avalan. Y en Latinoamérica. Y en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, pues en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica, todos de tendencia izquierda. Pero finalmente pues es un líder. En El Salvador también lo quieren mucho, ha apoyado mucho económicamente a El Salvador, y pues yo creo que a eso abona también. Y mucha gente de esos países está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Entonces el presidente Donald Trump quiere aprovechar esa personalidad, ese líder latinoamericano tan estimado por los latinos, para granjearse voto de los latinos. Por lo tanto, yo no creo que el presidente de Estados Unidos vaya a reprochar algo al presidente de México. Si mucho, presionará tenuemente, discretamente sobre la cuestión migratoria, porque el muro ha sido su discurso. Bueno, ahora es el coronavirus, ¿no? Pero en otro tiempo fue el muro. Entonces tiene que tratar ese tema, pero tendrá que tratarlo suavemente. Pues no sé si tenuemente, licenciado, porque pues nada menos hoy el presidente norteamericano Donald Trump pues volvió a tuitear como a él le gusta, siendo demasiado agresivo, hablando en términos de mensajes que hacen en su cuenta de Twitter por el tema migratorio. Volvió a ser bastante duro en ese sentido, y hay que recordar que también hace unos meses el presidente Donald Trump pues nos tachó a los mexicanos de flojos, de violadores, de asesinos, de narcotraficantes, de todas estas cosas que a nadie de este lado de la frontera nos agradó, y pues yo no sé si Andrés Manuel López Obrador en ese sentido vaya precisamente a defender a los mexicanos. Sí, es un Twitter de consumo para los estadounidenses, ¿sí? Para los que a él lo apoyan, para aquellos con los que él está comprometido, no es para nosotros. Yo creo que el mensaje de él hacia el presidente de México va a ser elogios, va a ser de reconocimiento. También leí por ahí que decía que el presidente mexicano era un gran hombre, admirable, cosas por el estilo, ¿no? Antes de recibirlo, creo que le va a rendir honores Donald Trump al presidente de México. ¿Lo va a apapachar? Lo va a apapachar, va a ser bueno, como decimos, lo va a traer aquí, ¿no? Porque a él le conviene. Ya luego a él se le olvida.
Y el presidente de México, que dicen que va a rendirse ante el presidente de Estados Unidos, si así fuera, en 3 días que en una mañanera tumba todos esos argumentos. No, no me rendí, yo defendí la dignidad del pueblo mexicano y ya todo el mundo le aplaude. No es ningún problema para ninguno de los dos. Ellos, como dicen una cosa, dicen otra. Pero ahorita sería conveniente para nosotros los mexicanos, a través de nuestro presidente, obtener algo para los mexicanos de esta visita. Yo creo que debe de encontrar a Donald Trump más o menos blandito, cuando menos unos meses, de aquí hasta las elecciones. Y por otro lado, dicen que va cayendo las encuestas Donald Trump. ¿Quién sabe? ¿Y qué tal si gana? ¿Y qué tal si gana? Pues yo creo que los bonos de Andrés Manuel López Obrador crecerían muchísimo. Crecerían los bonos de él, y si pierde, bueno, pues usted sabe que la ideología del presidente de México embona más con los demócratas, y entonces fácilmente se amista con ellos. Entonces ahorita tanto demócratas como republicanos, en este caso en el gobierno, requieren de México, requieren de un presidente con las características de AMLO, para poder granjearse ellos el voto latino, porque allá en Estados Unidos ya le creen más a AMLO los latinos que aquí en México los mexicanos. Esta es la realidad. Entonces, si AMLO le paga la cortesía a Donald Trump, bueno, estoy como profeta, ¿no? Creo que muchos latinos se van a ir en favor de Donald Trump. Y para los estados fronterizos, y sobre todo para los municipios fronterizos, como es Ciudad Juárez, ¿en qué nos va a beneficiar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Washington? No, directamente, inmediatamente, yo creo que nada. Las maquiladoras están aquí. Las maquiladoras no se van no porque quieran ayudarnos, sino simplemente porque les conviene precisamente estar aquí. Pero a ambos nos conviene que las maquiladoras estén aquí. Dependemos en un 70% de nuestra economía de las maquiladoras. Sí, porque hay que recordar que incluso Donald Trump en un momento presionó mucho a empresas maquiladoras para que regresaran a Estados Unidos a ofrecer los empleos que se necesitan en Estados Unidos, y fue tanta la presión que lo logró. Entonces, por eso mi pregunta, ¿en qué nos va a beneficiar en esta primer visita de cortesía que hace el presidente mexicano? Sí, yo creo que en ese sentido ya no va a presionar Donald Trump para que las maquiladoras se vayan para allá. Ahorita la economía de Estados Unidos pues ha ido también un tanto de picada. Va a batallar menos que México para reponerse. Recuerde que con Donald Trump la economía de Estados Unidos subió hasta las nubes. El coronavirus vino y la bajó, como lo hizo en todos los países. Todo el mundo, sí. Pero tiene una capacidad de reponerse Estados Unidos con mucha mayor facilidad que México. Entonces, ninguno de los dos presidentes puede negar la interdependencia, la dependencia mutua de uno y de otro, no más que sí México debe de elevar su estatura, tanto en diplomacia como en lo que representa realmente. Y como dijo el presidente de México, pues voy a defender la dignidad de los mexicanos, la dignidad del gobierno. Pues no necesita mucho, está en una posición buena para hacerlo. Y también es un buen mensaje para los mexicanos, insisto, hay muchos que odian a Estados Unidos, que porque nos quitó ese territorio, lo hecho está. Y además yo me pregunto, algún historiador, tengo mi criterio, que nos diga por qué nosotros éramos dueños de esos territorios. ¿Quién conquistó esos territorios? ¿Cómo se hacen dueños los países de los territorios? ¿Por conquista, por descubrimiento, por nacimiento? O sea, ¿cómo se adueña uno de esos territorios? Cuando llegaron los españoles a México, en realidad eran puras tribus las que existían, ciertas culturas indígenas repartidas por todos lados. Fueron los españoles los que se posesionaron de esos territorios. Se van los españoles y nos los dejan y no sabemos qué hacer con ellos. En realidad, bueno, expulsamos a los españoles, no sabemos qué hacer con ellos. Hay un canto por ahí, es cristiano, dice: Dios y solo Dios creó las cosas que nuestras llamamos hoy. Por eso pregunto yo, ¿por qué decimos que esos territorios éramos de nosotros? Y ahora, ¿por qué dice Estados Unidos
que esos territorios, estados son de ellos. En fin, pero creo que así convino a la historia. México no supo qué hacer con todos esos grandes territorios y en este momento tampoco sabría qué hacer. Creo que los mexicanos que se quedaron allá y los mexicanos que hemos ido para allá, los latinos que han ido para allá, les ha ido mejor en esos territorios, en esos estados, que si los estuviera administrando México. Lo más que pudieran aspirar ahorita muchísimos latinos es ayuda para los ninis, ayuda para los ancianos, sus 800 pesos mensuales o cosas por el estilo. No nos conviene que a Estados Unidos le vaya mal y el gobierno de México y los mexicanos debemos de hacer todo lo posible porque les vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien también a nosotros. Insisto, si le va mal a los Estados Unidos, le va mal a millones de mexicanos, a millones de latinos, a millones de gente de color que están ahí en los Estados Unidos, porque es un país de inmigrantes. Cuando nosotros decimos gringos, ¿a quién nos referimos? A los mismos mexicanos que nacieron allá. Yo tengo 2 hijos, mis 2 hijos nacieron allá. Me conviene que le vaya bien a Estados Unidos. Y me conviene tener como vecino a un país rico, poderoso. ¿Por qué? Porque como dice algún dicho por ahí, más se le saca al duro que al desnudo. Dígame, por ejemplo, Hugo, en estas nuevas ideologías que se están asentando en México, socialistas, que queremos imitar a aquellos países como Cuba, como Nicaragua, como la Rusia en su tiempo, ¿no? Como China en su tiempo. Pero dígame, ¿qué recibimos de ellos? ¿Qué remesas de dólares vienen de Venezuela? ¿Qué vienen de Centroamérica? ¿Qué viene de Cuba? ¿Qué viene de Rusia? Vienen de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha sido un país generoso, ha sido un país que sabe producir riqueza y que defienden lo suyo porque ven los gobiernos por su pueblo, ven por su pueblo. En eso cometen abusos, sí, pero ven por su pueblo y por mucho pueblo de inmigrantes que está ahí. Los mismos centroamericanos que ahorita están en Juárez, los mismos venezolanos, los mismos cubanos que están aquí en Juárez, ¿a dónde piensan ir? ¿Dónde creen que está mejor su destino y su desarrollo? Sí. Entonces, qué bueno tener un país próspero entre nosotros y tener unas relaciones en lo que más se pueda precisamente de igualdad. Porque la economía de México depende mucho de la economía de Estados Unidos. Y finalmente, Donald Trump es el político, el líder que realmente necesita los Estados Unidos para crecer. Bueno, en lo económico yo creo que sí. En lo diplomático es un desastre. Definitivamente es un político fuera de lo común de los Estados Unidos. Pero pues también en México tenemos un político fuera de lo común. Dicen lo que piensan y ahora dicen una cosa y mañana dicen otra. Definitivamente, no es el mejor diplomático. ¿Y líder? Pero como líder yo creo que ha sido bueno, como administrador ha sido bueno. Hay muchísimas cosas que podemos criticarle, muchísimas. Uno lo ve y no cae bien. Es un hombre de carácter duro y es agresivo, sí, hasta el punto de líder violento, de igual manera. Inclusive. Hay que ver nada más el ejemplo en la campaña, en los debates en los que se enfrentó por la presidencia de los Estados Unidos a la señora Clinton. No recuerdo en este momento. Hillary Clinton, efectivamente, pues estuvieron enfrentamientos donde no fue muy amable el presidente de Estados Unidos. No lo fue, se salió del patrón que venía de los presidentes. Ellos han sido diplomáticos, todos ellos, duros por dentro, duros por dentro, pero parecen tiernos por fuera, no lo han sido ninguno. Obama decía pero no hacía. Si alguien deportó latinos fue Obama. Y dice, los va a deportar, pero no le ha llegado al racismo de Obama en contra de nosotros. Nada más que él en su lenguaje era muy distinto, en su discurso era muy distinto. Pero una cosa sí tiene Donald Trump, con todo y lo mal que nos cae, con todo y lo salvaje que está. Sí ve por el pueblo de los Estados Unidos, ve por su economía, ve por el bienestar de los estadounidenses. Tan es así que logró subir la economía
a un grado bastante alto, que ahora el coronavirus, insisto, se la ha deteriorado mucho, pero pues no es el diplomático que debiera de ser, y eso es también pues ojalá y muy se comporte peligroso. diplomáticamente con nuestro presidente, con Andrés Manuel López Obrador, y pues eso ya lo sabremos en unas horas más en los noticieros nacionales. Yo espero que sí, que no lo haya llamado para andar leyendo cartillas ni pensando que los mexicanos estamos así genuflexos ante Estados Unidos. Bien. No, estamos en una posición buena los mexicanos y en este momento magnífica por lo que está sucediendo precisamente hoy en los Estados Unidos. Licenciado, pues muchísimas gracias, y a ver si el jueves tocamos el tema de político, el tema con el nuevamente aspirante a la gobernatura del estado, originario de esta frontera de Ciudad Juárez, y me refiero al eterno, célebre político y aspirante Héctor de Jesús Murguía Lardizábal. Caray, da materia de que tratar. Lo vemos el próximo jueves. Sí, claro que sí, y sirve que a ver si ya estoy un poquito más enganchado. Y aquí, que por cierto ya se destapó ya en Cuauhtémoc, en la tierra de las manzanas. Oiga, en Cuauhtémoc como que están yendo todos los políticos a destaparse. Bueno, será por el clima y no precisamente el político. Sí, ¿por qué Cuauhtémoc? Pues lo platicamos el próximo Lo jueves. platicamos el próximo Ándale, jueves. pues. Ya que estoy un poquito más enganchado, yo ya me sentí un poquito... Está bien. Bueno, pues le agradezco mucho que haya venido. Gracias, licenciado Leodoro Juárez. Gracias por la invitación. Y vamos a una pausa. A ver si mis compañeros ahí en cabina. Vamos a una pausa y regresamos.